Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Esperamos que este mensaje sea de bendición. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bendecidos? Qué bueno. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para su vida y que la razón por la que usted está acá es porque Dios quiere que Él quiere tener una relación con nosotros? Así que siéntase bendecido por estar aquí esta mañana. Amén. Porque bien podemos estar en cualquier otro lugar, pero esta mañana usted decidió estar acá, pasar un tiempo en la presencia del Señor. Amén. Así que a Él sea la gloria, la honra y todo, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, es la primera vez que, por cierto, muchas gracias. Es la primera vez, por cierto, que me tengo que predicar 2 domingos seguidos. Y créame lo que no es coincidencia. De hecho, con el permiso de Beto, que está por ahí atrás, a él le tocaba que predicar esta mañana, pero su familia está pasando por unos momentos difíciles. Está bien, pido perdón, ¿verdad? Digo, oración, ¿no? Por tu suegra. Están pasando un momento difícil, entonces el pastor otra vez me pidió de favor que si por favor podía cubrir este domingo, así que para mí ha sido de bendición el estar otra vez aquí esta mañana con ustedes. Y les digo que no es coincidencia porque todo está en el plan del Señor. Amén, todo está en el plan del Señor. La semana pasada el capítulo 16 y el 17 están conectados. En el sentido de que ahorita voy a hacer referencia bastante de lo que pasó en el 16 para poder explicar el contexto del capítulo 17, para poder entender, ¿verdad?, lo que el Señor quiere que aprendamos esta mañana. La semana pasada aprendíamos de que Jesús ya está siendo perseguido por los fariseos, los saduceos, los escribas, todos estos grupos que nosotros aprendíamos quiénes eran. Entonces él sabe que la presión se va a empezar a intensificar. Ellos no lo dejaban en paz, seguían y seguían. Entonces él sabía que la hora de su muerte se avecinaba. Entonces él quería en su divina sabiduría, él quiere empezar a preparar a los discípulos, a dejarles entender que su muerte iba a ser inevitable. Entonces en el capítulo 16, la primera vez que Jesús le dice a sus discípulos que Él va a morir. Que Él va a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Es la primera vez que Él les dice. Pero también en el versículo 16 les pregunta, ustedes saben, la gente dice que yo soy fulano de tal, y que unos dicen que soy Jeremías y otros dicen que soy Juan el Bautista. O sea, ellos empezaron a decir, y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque Él quería estar seguro de que ellos, de su fe en Cristo, de su fe en Él. Entonces Pedro, ¿se acuerdan? Tuvo esa revelación divina y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Entonces Jesús le dice, Pedro, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces podemos ver que Jesús empieza a darle más detalles de su divinidad, de quién realmente era Él. Entonces eso pasó en la semana pasada en el capítulo 16. Esta semana el pasaje que tenemos que aprender y estudiar es el capítulo 17. Entonces es la continuación de esas conversaciones de la semana pasada. Así que el capítulo 17, de San Mateo dice así. 6 días después, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos de aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solamente a Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. Para que entiendan más o menos, para poder entender esta escena y poner en contexto, Jesús viene caminando con sus discípulos hacía 2 años y medio aproximadamente. Según los teólogos, los eruditos, dicen que este evento, esta transfiguración, que por cierto es un evento importantísimo en la vida de Jesús y sus discípulos, pasó aproximadamente unos 6 meses antes de la muerte de Jesucristo. Entonces Jesús caminando con sus discípulos hacía 2 años y medio que estaba con ellos, y los discípulos vieron infinidad en cantidad de milagros. ¿Se acuerdan? La semana pasada decíamos que algunos de los fariseos demandaban señales de Jesús para poder creer, pero ellos ya habían visto muchísimos de esos milagros. Jesús está interesado en sus discípulos y Él les dice: yo he estado con ustedes caminando, pero Jesús entiende que sus discípulos todavía tienen ciertas dudas acerca de quién realmente es Él. A pesar de que habían visto los milagros, a pesar de que habían visto todo lo que Jesús les había enseñado, y ellos habían visto las personas que se habían levantado, esos que no podían caminar o ver o hablar, quién sabe, todos esos milagros que Jesús había hecho. Pero Jesús, conociendo el corazón de los discípulos, Él sabía que ellos todavía estaban titubeando en cuanto a su fe. Entonces Jesús dice: voy a llevarme a Pedro, a Jacobo y a Juan, que no era que él tenía favoritismo contra ellos, pero si notan, por ejemplo, Pedro fue el que confesó que él era Jesús, que él era el Mesías. Y Juan, que es el discípulo amado de Jesús, él fue el primero que empezó a ver a Jesús realmente como Dios. De hecho, en su evangelio él lo dice, ¿no? Jesús sabía que estos 3 discípulos por ahí tal vez tenían un poquito más de madurez para poder entender y entender realmente quién era Jesús. Entonces Él se lleva a estos 3 discípulos a este monte alto. Allá arriba ocurre algo sobrenatural. Jesús llega, y esta es más o menos la escena. Llega, está Moisés, y Jesús se transforma. La palabra correcta es transfiguración. Él se transforma, o más bien Él revela su verdadera identidad, quién realmente es. Él dice que sus ropas se iluminaron. Él se transformó, luz salía de él. Y los discípulos, por ese lapso de tiempo, pues se pudieron dar cuenta quién realmente era Jesús. ¿Han visto ustedes un show que se llama Undercover Boss? ¿Quién lo ha visto? En español no sé cómo se llama, es Jefe Encubierto, no sé si ya está en español o no. Pero más la serie me encanta mucho porque son estos jefes, estos CEOs, estos presidentes de empresas, dueños de empresas, que se visten y se ponen se ponen barba, lentes, todo ese tipo de cosas, y de repente van y visitan a las empresas a las que ellos están liderando. Entonces de repente empiezan a hablar con cierta gente, ¿no? Por ahí, y ellos no saben que
que él es realmente el patrón, por así decirlo, ¿no? Y esta persona empieza a caminar con ellos y empieza a hacer el trabajo que están haciendo y le empieza a conocer y empieza a verle. Entonces la gente no sabe y la gente empieza a comentarle y le dice, no, a mí me encanta trabajar aquí en esta empresa. Tengo 25 años trabajando en esta empresa. Y luego le empiezan a comentar sus problemas. Dice, pero mira, yo batallo o tengo hijos enfermos o no tengo casa. Y la gente no se está dando cuenta que con el que están hablando es su jefe. Al final del show, el jefe revela su verdadera identidad. Y la persona obviamente dice, no, wow, no puede ser, todo este tiempo he estado caminando, trabajando con mi jefe. Entonces el jefe le dice, y le empieza a regalar todas las cosas. Dice, yo sé que estás batallando por una casa, te voy a regalar una casa. O de repente está batallando con enfermedades y dice, no tengo para pagar la renta, y le empieza a pagar la renta. So, el jefe empieza a regalarle, a bendecir a la persona, a bendecir la fidelidad de esta persona. Jesús hace más o menos exactamente lo mismo. Él ha estado encubierto en su humanidad, porque acuérdense que él era hombre como cualquiera de nosotros, pero por dentro era el Dios eterno, Dios hecho carne. Por dentro él estaba encubriendo su divinidad, porque la gente no estaba lista para poder entender que él era el Hijo de Dios. Y él se lo reveló a estos 3 discípulos. Imagínense el privilegio de estos discípulos, que fueron los primeros que ellos vieron realmente cómo era Jesús en su naturaleza. En su naturaleza. Entonces, hermanos, la palabra transfiguración, para que entendamos también el contexto de esta palabra, viene del latín transfigurare, que significa cambiar de forma o de apariencia. La palabra griega que utilizada es metamorfosis. ¿Alguna vez han escuchado la palabra metamorfosis? Metamorfosis es la palabra que se usa para poder explicar el cambio de forma de ciertas cosas. Por ejemplo, la más común que nos podemos dar cuenta es, por ejemplo, cuando las mariposas, ¿no? Ya ve que las mariposas empiezan como un gusano y están en un caparazón. ¿Así se dice caparazón? Capullo. La tenía, pero se me olvidó Pero igual me entendieron, ¿no? Bueno, pues el gusano pasa tiempo en el capullo y después de un tiempo de gestación se convierte en mariposa. Eso es lo que significa metamorfosis. De ahí es donde encontramos esa palabra. El plan de Jesús es que sus discípulos sufran una metamorfosis. Es decir, que cambien su forma de ser, que cambien su forma de ver la vida, que cambien su forma de verlo a Él, que pongan su fe solamente en Él. Es decir, por ejemplo, nosotros, la palabra en 2 Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El plan de Jesús es que nosotros no nos quedemos tal y como somos, sino que suframos este cambio a través del caminar con Cristo. Es decir, cuando nosotros venimos a Él, ahí sí que venimos como gusanos. A ver, las hermanas están pensando ahí, no, yo tengo todavía alguno acá, ¿no? Pero sí me entienden, ¿no? O sea, cuando nosotros venimos a Jesús, cuando aceptamos a Jesús, traemos todo lo que somos, el pecado, todos los errores, tantísimas cosas que hemos hecho y no podemos, y Jesús en su divina misericordia nos acepta tal y como somos.
Pero después de un tiempo de gestación, tenemos que empezar a cambiar y convertirnos en alguien nuevo, en una nueva criatura. Jesucristo, cuando Él se reveló a los discípulos, Él no se convirtió en alguien distinto, en algo diferente. Él simplemente reveló lo que Él ya era desde el principio de los tiempos. Desde su divina gloria, dice, que normalmente estaba escondida, fue revelada, dice, temporalmente a ellos. Nosotros tenemos que empezar a revelar lo que realmente Dios está haciendo en nuestras vidas. Si hay un cambio en nuestras vidas, tenemos que empezar a revelar lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Cuando empezamos a caminar con Jesús, dice, empezamos a sufrir esa metamorfosis. Efesios 4:22 dice, despojaos del viejo hombre y renovados en el espíritu y vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria a su imagen. Es decir, el cristiano, después de un tiempo, tiene que empezar a dar los frutos. Y si eso no está pasando en nuestras vidas, es cuestión de preocuparse. Porque si después de un tiempo usted sigue reaccionando, si después de un tiempo seguimos reaccionando de la misma manera a las dificultades que nos llegan en la vida, es posible que no estemos sufriendo ese cambio, esa transformación en Cristo. Si seguimos batallando con las mismas cosas, Pablo decía, yo no puedo darles de comer a ustedes algo sólido porque ustedes todavía son niños, necesitamos darle todavía aún leche. Pero él decía, pero no puede ser que tanto tiempo que ha pasado y todavía tengo que darles leche porque no pueden entender las cosas sólidas, la carne sólida. Muchos de nosotros los cristianos nos quedamos siendo gusanos por mucho tiempo. Entonces, esta escena está así, ¿verdad? Están ahí arriba en el monte, Jesús se revela a ellos, se transfigura, Él les enseña realmente quién es Él, con el único propósito de fortalecer su fe. Con el único propósito de fortalecer su fe. Después de esto, si pasamos al versículo 14, Jesús les dice a ellos, versículo 9, dice, y alzando los ojos Jesús y no vieron a nadie, sino solamente a Jesús. Por cierto, acá menciona a Moisés y Elías que, para ponerte igual otra vez, simplemente en contexto, la razón por la que ellos aparecen es porque Moisés representa la ley, ¿verdad? Y Elías representa a los profetas. En la cultura del judaísmo, yo creo que no hay dos tipos que sean más importantes para ellos que estos dos. Entonces, la idea principal acá es que Jesús está entre medio de ellos y Jesús dijo, yo vine para cumplir, dijo, yo vine para cumplir la ley y también para que por mi muerte ahora ustedes no vivan bajo la ley, sino vivan bajo la gracia, porque era el único que podía hacerlo, Él fue el único perfecto. Entonces, estos dos, Moisés representa a la ley y Elías representa a los profetas. Ese es el contexto de estas dos personas en este pasaje, simplemente para que se lo lleven con ustedes y lo entiendan. Entonces dice que en el versículo 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
lo que pasaba acá en esta conversación era que los escribas aún decían, ¿se acuerdan? Él les decía que unos que eran Jeremías, otros que eran Juan el Bautista, y Jesús les dice, no, yo soy Jesús, yo soy el Mesías. De cierto os digo, dice, que Elías ya vino. Es decir, Juan el Bautista, que predicaba con tanto fervor, era de alguna manera representando lo que Elías había hecho en el Antiguo Testamento. Jesús les dice, él ya vino. Lo que pasa es que ellos no lo pudieron ver, no lo quisieron aceptar. Ese es el contexto de esos versículos. Versículo 14. Después de esto, después de todas estas conversación que Jesús tiene, están arriba en el monte, ellos empiezan a descender, y cuando llegan al valle se encuentran con una escena donde un papá trae a un hijo, y este hijo viene poseído por un demonio. Dice el versículo 14, cuando llegaron abajo al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces, dice, cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo a mí. Imagínense. Para entonces yo no sé si ya estaba, porque el texto no lo dice claramente, pero dice los discípulos. Yo me imagino que Pedro, Jacobo y Juan ya estaban ahí con ellos, ¿no? Con el resto de los discípulos. Imagínense, ellos acaban de ver a Jesús transformarse en su deidad, mostrar realmente quién era. Entonces Jesús dice, yo lo estoy haciendo para fortalecer su fe. Y de repente llega este papá con un hijo desesperado porque está poseído por un demonio, y se lo va y se lo trae a los discípulos, y los discípulos no pueden hacer nada con él, no pueden expulsar este demonio. Y los discípulos decepcionados le dicen, Señor, dice, viendo entonces, dice versículo 18, dice y 17, respondiendo Jesús le dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Es decir, los discípulos vieron a Jesús en el monte. Por cierto, el monte en la Biblia es sinónimo de poder, es sinónimo de providencia en Dios. Cuando ustedes ven, por ejemplo, cada vez que Dios quería hablar con uno de los profetas, le decía, sube a tal monte, y allá hablaba con él. ¿Se recuerdan, por ejemplo, cuando Moisés le entregaron las tablas de la ley? Subió al monte Sinaí, y allá arriba le entregaron las tablas de la ley. El monte es sinónimo de socorro. De eso el salmista David en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cada vez que ellos necesitaban, ellos sabían que ir a un monte a orar allá arriba les ayudaba. Ellos veían al monte y sabían que su ayuda venía de allá de arriba. Porque allá arriba era donde Dios en muchas ocasiones descendió para ver a los profetas. Pedro, Juan y su hermano están allá arriba y conocen la gloria del Señor. De hecho, si ustedes leen, por ejemplo, el Éxodo 39, dice que cuando Moisés bajaba del monte, resplandecía su rostro, tanto que se tenía que cubrir con un velo porque la gente no lo podía ver. La gloria de Dios estaba con Moisés y era tanta que no lo podían ver. Yo me he puesto a pensar en algunas ocasiones y decía, Dios mío, qué lindo sería que de repente alguien te mirara y que te dijera, hay algo distinto. Hay algo distinto en ustedes, pero no sé qué es, pero hay algo distinto. Yo veo algo distinto en ustedes, sin que ustedes le digan que eres cristiano. Porque ve que hay gente que de repente pasa una vida entera y nunca sabe que es cristiano. En el trabajo jamás se dieron cuenta.
Tu familia jamás vio ese cambio, esa transformación en tu vida. Nunca vieron la gloria de Dios en tu vida. Hace un tiempo, mi esposa y mis hijos y yo tuvimos la oportunidad de ir, de viajar en carro a la Florida y decidimos parar por New Orleans. En New Orleans está un parque, ¿no? Ahí entre medio ahí de la plaza. Y da la casualidad que en este parque se reúnen muchísimos de esos, de los que adivinan. Pero son montones, increíbles. Si usted cuando llegue a su casa, véalo. A todo alrededor del parque está gente dándole, diciéndole el futuro a la gente. Y la gente está sentada ahí. Y yo recuerdo que estaba leyendo el libro de los Hechos con mi familia. Y yo le decía a mi hija, yo quiero ir a hablar con una de esta gente. A ver si de repente ven algo distinto en mí, ¿no? Y resulta que llegué ahí, ¿no? Así de repente me empecé a hacer, y me llevé a mi hija conmigo. Y de repente estoy ahí hablando con la señora. Y era una señora gitana de descendencia de Rumania. Y empecé a hablar con ella y le empecé a hacer ciertas preguntas. Y de repente ella me dice, no, sí, yo veo algo distinto en ustedes. Oh, sí, ¿qué ves en mí? Y de repente me dice, no, yo veo cierta aura y que no sé qué. Ahora le dije, esta señora sabe que yo soy cristiano, ¿no? 5 minutos después estaba yo con la mano extendida, no se crea. No, mi hija me dijo, vente, porque si no, aquí te van a empezar a adivinar. Pero qué lindo sería que de repente usted conociera a alguien que le dijera, yo veo algo distinto en ti. ¿Alguien se ha parecido alguna vez en su vida y le ha dicho eso? ¿Alguien le ha dicho alguna vez en su vida, sabes qué? No te conozco, pero algo distinto hay en ti. Y no sé qué es. Ellos no saben que es Cristo en nosotros. Amén. Ellos no saben que Cristo que vive en usted se ve reflejado en sus acciones y en la forma de amar, en la forma de comportarnos. Pero muchas veces ven al chambuco, como decía la semana pasada, ¿no? Que Jesús tuvo que reprender a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Qué lindo sería que alguien se acercara y que te diga, oh, wow, algo distinto hay en ti. Y no sé qué es. No, yo sé lo que es. Es Cristo en mi vida. Es Cristo en tu vida. Entonces, esta parte del pasaje, hermanos, se enfoca en la fe. De hecho, en el versículo 20 Jesús les dice a sus discípulos, es que ustedes no pudieron expulsar al demonio por falta de fe. Escuche lo que le dice él en el versículo 20, le dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. El versículo 19, los discípulos le preguntan, viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera al demonio? Jesús les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte, pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible. Yo estaba viendo, por ejemplo, ahí unas fotos. Una semilla de mostaza es chiquitita, ¿no? Chiquitita. Y Jesús lo que les está tratando de decir a los discípulos es, no se enfoquen tanto en qué grande es tu fe, en el tamaño de la fe, sino en quién está puesta tu fe. Porque muchas veces nosotros tenemos una fe puesta en cosas, en nuestro trabajo, en nuestros títulos, en nuestro negocio, en quién está puesta nuestra fe. Es más importante de que qué tamaño es, porque una semilla de mostaza es chiquitita. Pero si ponemos en práctica nuestra fe, dice, el énfasis es que una fe genuina, aunque parezca pequeña, puesta en un Dios grande, puede hacer cosas extraordinarias. Entonces, en el monte allá arriba es donde conocemos la gloria de Dios.
Note que el valle dice que cuando bajaron al valle se encontraron con esta situación. El valle, por cierto, en la Biblia es sinónimo de pruebas. Dice, cuando Jesús iba a empezar su ministerio, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. Dice, Moisés duró 40 años en el desierto. Cada vez que usted vea el nombre de valle o desierto en la Biblia, se está refiriendo a esos tramos de la vida que nosotros vamos a atravesar, donde vamos a padecer dificultades que van a venir. No es cuestión de que sí algún día llegan, es cuestión de que van a llegar. Entonces, el valle, Jesús le está diciendo, ustedes que me están conociendo en el monte, que de allá viene su socorro, allá es donde ustedes me encuentran, de allá viene el poder. Ustedes van a poder poner en práctica ahora en el valle esa fe. Es decir, es fácil admirar a Jesús en el monte porque estás allá arriba con Él, estás en la presencia de Él. Pero la verdadera fe, dice, se demuestra confiando en Él en el valle. En el monte conoces la gloria de Dios y en el valle aprendes cuánto lo necesitamos. Lo que pasa es que también, hermanos, a ver, la fe, uno muchas veces espera que las pruebas lleguen a nuestra vida para poder orar y para poder acercarnos a Dios. Y la cosa no es así. La cosa es que tenemos que vivir en santidad, vivir cerca de Dios siempre, para que cuando lleguen las pruebas, estar preparado. Porque a veces pasa que nos metemos en problemas y ahí tiramos un Hail Mary, como dicen en el fútbol americano, ¿no? En un Ave María, el último allá que, Señor, que te pedimos, Señor, y en el último resultamos que, Señor, te pedimos, y ahí aventamos a San Juditas Tadeo. No, es que así pasa. Porque en momentos de desesperación, ¿a quién volteamos a ver? ¿En quién está puesta su fe y cuando pasa por momentos de dificultad? Pero lo que pasa es que esperamos que lleguen esas pruebas a nuestra vida para poner en práctica la fe. Y no es así. La fe hay que ponerla en práctica diario para que cuando la prueba llegue, estar preparado. Hay que estar preparados. Y eso es cuestión de oración y cuesta. La santidad cuesta, porque hay que subir al monte. La razón por la que es el monte es porque, a ver, ¿a quién le gusta escalar acá o hacer hiking? ¿A alguno que otro por ahí? Uno levantó la mano. A ver, se levantan en la mañana a caminar para allá, para arriba. ¿Es difícil? Porque cuesta, es sinónimo de esfuerzo. Es sinónimo, pero al llegar allá arriba, la satisfacción de poder llegar hasta arriba es, me imagino, ¿no? Te sientas y puedes ver todo lo que está pasando allá abajo. Y estando allá arriba, es donde encontramos al Señor. Entonces, hermanos, la enseñanza de hoy es, primero que todo, ¿en quién está puesta nuestra fe? Y segundo, hay que poner en práctica la fe. Dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy, esta mañana, hermanos, vamos a tener bautismos. Que por cierto, es un paso de fe. Todos lo hemos tomado, y si no la mayoría de los que están aquí. Y es un momento especial porque uno puede ver la persona que está comprometiendo su vida a seguir a Cristo. Como decía el capítulo pasado, estás agarrando tu cruz y vas a seguir a Cristo diario. Así que mientras se preparan ellos con el bautismo, al final del capítulo 17, Jesús les vuelve otra vez a anunciar su muerte.
Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Eso se ve reflejado en el bautismo, porque ellos están proclamando esa fe. Pastor. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Tengo aquí a nuestro hermano Edgar Silva. ¿Podemos darle un aplauso? Nuestro hermano tiene un testimonio grandísimo. Como dice nuestro hermano Kevin, el día de hoy él está aquí para demostrar su fe, ponerla en práctica. Cuando yo lo conocí hace alrededor de 4 años atrás, él tenía una personalidad muy diferente, digo yo. Cuando me senté con él para escuchar parte de su historia, es que él me decía, hermano, había estado enojado con Dios y con las personas que seguían a Cristo por muchos años. Es más, los últimos 4 años habían sido una jornada de restauración. Entonces él es parte del grupo de nuestra hermana Leti y nuestro hermano Miguel, que se reúnen en el hogar de su hermano, y por medio de discipulado, por medio de caminar con ellos y aprender de la palabra, alrededor de unas semanas atrás él me dio una llamada y nos sentamos y empezamos a platicar. Pudimos responder sus preguntas y en ese mismo momento él decidió entregar su vida a Cristo. Amén. Ahora él cuenta que siente paz en su corazón con Dios. Ya no siente lo mismo que sentía hace 4 años atrás. Y por eso él está aquí, para ser obediente en el mandato que Dios tiene para su vida, de tomar este paso de bautismo. Entonces, hermanos, la última pregunta que me queda es: ¿usted ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Sí. Amén. Entonces, es mi privilegio bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muerto a su vida pasada y listo para vivir con Cristo. Amén. Por ese lado. Ahora, nuestros hermanos están aquí para ayudarle como símbolo del cuidado que ellos han tenido con él. Pero ahora, aquí es donde el evangelio toma vida, hermanos. Porque su esposa está aquí el día de hoy para tomar ese mismo paso. Amén. Con nosotros tenemos a nuestra hermana Daniela Silva. Y ella, cuando yo me senté con ella, hermanos, también ella fue la que empezó a ir al grupo de conexión con nuestros hermanos y empezó a escuchar la palabra. Alrededor de febrero de este año, hermanos, después de esos 4 años que nuestros hermanos han estado fieles con ellos, 4 años caminando con ellos para que ellos vieran el reflejo de una fe verdadera. Ella tomó la decisión de entregar su vida a Cristo en febrero, a la par de su mamá y su padrastro. Entonces, cuando yo me senté con ella para escuchar su historia, ella me contaba que había crecido en la fe católica y había enseñado también así a sus hijos e hijas. Entonces, ella también había terminado, a causa de todo eso, ella había caído en varias trampas. Una, autosuficiencia. Ella miraba mucho por sí misma y era esclava de su trabajo constantemente. Cuando meditaba en el testimonio de ella, me decía, bueno, su fe estaba en eso. Pero en febrero ella decidió entregar su vida por medio de un servicio que ella empezó a asistir aquí con nosotros. Y despuesito de eso ella decidió tomar el paso de bautizarse junto a su esposo. Entonces nuestro hermano va a tener el privilegio de bautizarla a ella como un símbolo de lo que el evangelio hace en la vida de una familia, hermanos. Amén. So, hermano, le dejo el micrófono a usted. Pregúntele si ya aceptó a Jesucristo. ¿Ya aceptaste a Jesucristo? Sí. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerte a tu vida pasada. Lista para vivir con Cristo. Amén. Amén. Come on, iglesia. Amén.
De eso se trata, amén. Aquí vemos el ejemplo de lo que el hermano Amén. está predicando, amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor, ya para terminar. ¿A cuánto les llena de gozo el ver bautismos? Porque la gente está comprometiéndose a seguir a Cristo públicamente, amén. Están saliendo de su capullo, amén. ¿Sabe por qué? Algo interesante, el contraste de lo que pasó. Escuche, cuando los discípulos en esta ocasión dice que no pudieron sacar el demonio del muchacho, no lo pudieron ayudar porque todavía les faltaba un poco de fe. O más bien no tenían todavía la fe puesta en Cristo como debería haber sido. Después de esto, Jesús muere, va al cielo y Él les dice, pero me voy yo, pero va a llegar alguien que va a caminar con ustedes y ese es el Espíritu Santo. Y ese es el que nos acompaña siempre, el Espíritu Santo. Y noten lo que pasa después cuando los discípulos empiezan a poner en práctica la fe. Hechos 5:12 dice, y por la mano, imagínense, esto viene después de la muerte de Cristo, y por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse a ellos, mas el pueblo los alababa grandemente porque ellos veían en ellos algo distinto ahora, porque ellos estaban practicando la fe, esa que no tenían antes. Y los que creían al Señor, dice, aumentaban aún más. Los hermanos ahora acaban de declarar su fe en Cristo y ahora ellos se van a unir a este cuerpo, a nosotros acá. Y dice, y aumentaban aún más, gran número así de hombres como mujeres, tanto dice que sacaban a los enfermos en las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, el mismo Pedro que estaba ahí presente en la transfiguración, que vio a Jesucristo realmente como Él era, ahora este Pedro, escucha lo que pasa. Y dice, y para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre ellos, sobre algunos de ellos. Y aún dice, de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos, ¿qué? Eran sanados. La sombra, él iba caminando por la calle sin deberla ni temerla y de repente tocaba la sombra de alguien y esa persona se sanaba. La sombra. Yo he visto este versículo y yo me he puesto a pensar y digo, Dios mío, si yo tuviera esa fe, imagínense cuántos se sanan con esta tremenda sombra que de repente tengo, que cubre bastante. No, pero noten, imagínense el poder del Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros ponemos la vida, nuestra fe en Cristo y decidimos ponerla en práctica. Cosas sobrenaturales pasan. ¿Cuántos lo creen así? Vamos a orar esta mañana y yo quiero preguntarle mientras ustedes oran, ¿hay alguien aquí que falta poner su fe en Cristo Jesús? ¿Hay alguien que dice, yo siento que he caminado con Él, pero estoy titubeando, mi fe todavía no está tan firme en Jesús? Porque si hay alguien aquí esta mañana, por favor levante su mano. Si alguien dice, aún todavía no he puesto mi fe en Cristo, hoy es el día. Hoy es el día. Y si usted está ahí y dice, no me atrevo a pasar acá al frente, tengo tal vez vergüenza, temor quizás, mire, allá atrás va a estar el pastor, vamos a estar varios por allá, acérquese y diga, yo estoy, no sé de mi fe todavía. Porque lo que quiere Jesús es que si usted muere hoy, que se vaya con Él. Así que si alguien todavía está dudando de su fe, por favor, este es el día que el Señor ha puesto en su vida y la oportunidad que le está dando para poner su fe solamente en Cristo, solamente en Él. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús.
Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!